Buenas noches a todos. Esta vez les traigo un libro que se llama La religión del futuro, de Ken Wilber, una visión integradora de las grandes tradiciones religiosas o espirituales. Es un libro muy interesante. Se equivoca uno al principio porque uno pensaba que esto es pura religión. Y no, no es una religión realmente. Eh, y aquí me encontré unos conceptos muy interesantes. Y quiero leerlos con ustedes hoy y conceptualizarlos. Recuerden que mis opiniones no van a misa, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en conflictos, en polémicas, en discusiones, en dialécticas, porque pues ese no es el tema, pues aquí no. Simplemente, una vez leído el libro, pues comparte con ustedes, pues, esas opiniones. Y de pronto a alguien le sirvan, y si le sirven a alguien, pues maravilloso. Entonces vamos a leer un poquito sobre este libro. Obviamente no es el objetivo piratearlo como tal, no. Pero sí, es un libro interesante, es un libro complejo. De hecho, leerlo es un reto, no es tan sencillo leerlo. Es literatura un poco densa, pero es muy retante como tal. Bien, en este caso vamos a mirar un tema que es los estados naturales de la conciencia. Un tema muy interesante. Entonces, básicamente lo que dice el libro es lo siguiente, ¿no? Las grandes tradiciones contemplativas hablan de 4 o 5 estados naturales de conciencia a los que tiene acceso casi desde el momento del nacimiento todo ser humano. Según se dice, estos estados de conciencia o mentes en el sentido más general emergen correlativamente a un determinado sustrato de más energía o en un sentido más amplio de cuerpo. Estos 5 grandes estados o reinos de los que hablan explícitamente el budismo y el hinduismo Vedanta, el chivaísmo de Cachemira, varias escuelas neoplatónicas occidentales y de forma implícita casi todas las escuelas místicas orientales y occidentales son los siguientes. Entonces, el primer estado de conciencia es el vigílico, ¿no? La vigilia. El segundo es el estado onírico, el estado de sueño con sueños. El tercer estado es el estado de conciencia de sueño profundo, donde no hay sueños. El cuarto estado es turilla y el quinto estado de la conciencia turiyatita. Bueno, interesante. Realmente este texto se apoya en el hinduismo Vedanta, sobre todo en el Vedanta Advaita, ¿no? Que es pues digamos que entre comillas es una filosofía no dual, bien interesante, bien interesante. Y, y curiosamente, grandes pensadores occidentales, ¿no? Martin Hegel y una cantidad de gente, pues filósofos occidentales, pues conocía muy bien estos conceptos, ¿no? También los grandes científicos, ¿no? Es interesante cuando en la película de Oppenheimer, mm, en una de las escenas, por ejemplo, que le está haciendo el amor con una mujer, eh, la mujer le dice que le lea un libro mientras hacen el amor y él coge un libro en sánscrito, el Vedanta como tal, y comienza a leer. No es raro ver una figura de Shiva en, en el CERN de Suiza, por ejemplo, donde están las mentes más brillantes, pues, científicas del mundo, ¿no? Eso es muy interesante que estos temas, pues, son temas que han sido, por ejemplo, de agrado y de
investigación de grandes mentes, como por ejemplo Albert Einstein, filósofos como Martin Heidegger, Hegel. Y si uno se mira, por ejemplo, a los filósofos de Grecia, eh, eh, el mismo Aristóteles, ¿no? Que es más orientalista que occidentalista, bueno, cosas así, es muy interesante. Entonces, hay que mirar para qué sirve todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos plantean un estado de conciencia que es el estado de vigilia, ¿no? Es el que estamos en este momento. Nosotros estamos en este momento en un estado de vigilia, ¿no? El estado de conciencia vigílico, donde estamos aquí relacionándonos, conociéndonos, hablando, donde el mundo físico toma sentido, donde este yo pues, deviene como tal y donde todos nos relacionamos pues como lo que somos, ¿no? Personajes en este mundo pues que en el fondo es un teatro, ¿no? Donde cada uno es un personaje realmente interesante, ¿no? Ahí donde nosotros decimos esto es lo real, es donde todos los sentidos funcionan. Entonces el tacto, el gusto, la visión, el oído, ¿sí? Funciona perfectamente. Entonces, la realidad básicamente es la percepción que tenemos nosotros a través de los sentidos. Ingresamos acá, el cerebro pues hace todo su proceso de descodificación y cosas así. Y terminamos teniendo acá en la mente pues una realidad que sea cierta o no sea cierta, sea ilusoria o sea real, pero que finalmente es lo que tenemos. Esta realidad es una construcción mental. Sí, obviamente, claro, sí. Eso no es fácil entenderlo, pero tampoco es tan difícil entenderlo, ¿no? Simplemente con que se vaya un poco más a fondo, llegamos a las conclusiones incluso herméticas de que dice que todo es mental. Sí, todo es mental, eso sí, ponga en la firma. Si no hubiera mente, no hay nada. Entonces no es sencillo, pero tampoco es tan difícil. El segundo estado que nos habla aquí es el estado onírico, ¿no? Es el estado de sueño con sueños, ¿no? De hecho, cuando nosotros dormimos y soñamos y soñamos y soñamos y soñamos y soñamos, pues uno nunca piensa que ese comportamiento, ese accionar, ese devenir en el sueño es irreal, que es ilusorio. No, es 100% real, ¿no? 100% real. Mientras estemos soñando, todo es real. Todo lo que vemos es real. Todo lo que eh, la mente recrea es real. Pues obviamente cuando nos despertamos y llegamos al estado, del estado onírico al estado de vigilia, pues nos damos cuenta que era una ilusión, ¿no? Que era una ilusión creada por la mente. Ahí la pregunta está entonces, ¿este estado de vigilia es real? ¿Mm? Hay que mirar, ¿no? Porque si en el estado onírico yo todo lo doy por cierto y es una realidad 100% real porque la estoy viviendo, la estoy experimentando y todo es real, ¿qué diferencia hay entre el estado de vigilia y el estado onírico? Es interesante, ¿no? Son preguntas muy interesantes, ¿no? Entonces, dicen ellos que entonces tenemos otro estado de conciencia, que es el estado de sueño profundo, ¿no? Donde ahí se apaga la mente, se apagan los sentidos y entramos en un estado de conciencia donde la mente no está. De hecho, ustedes han visto, por ejemplo, que cuando un paciente llega muy traumático, pues muy traumatizado, pues ya muy mal, digamos, a las urgencias de un hospital, el médico termina por desconectar la mente, ¿no? Lo induce a un coma y lo desconecta, porque si la mente sigue funcionando, pues va a ser más complicado el proceso de recuperación. Solamente se puede desconectar. Y el cuerpo sigue su trabajo solo, ¿no? El cuerpo no necesita una mente para funcionar, así como un árbol no necesita una mente para crecer y para dar frutos, ¿no? Entonces, parece ser que en ese estado de sueño profundo, la mente está apagada, los sentidos
también, entre comillas, están apagados, pero hay una conciencia que queda como remanente, que queda allí, no queda allí. Y es increíble porque si uno revisa cuando uno está enfermo y uno llega a ese estado de conciencia, sueño profundo, y el cuerpo se relaja y el cuerpo descansa, el cuerpo se autocura y uno se despierta con tanta energía, con un pensamiento más claro, con más discernimiento, incluso sano. Después de pasar por una enfermedad, uno puede terminar sano o recuperado o mejorado. Entonces es interesante, ¿no? Porque ese estado de conciencia, sueño profundo, ocurren unas cosas maravillosas, unas cosas preciosas, ¿no? Yo no sé hasta dónde puedo tener sueños con sueños, o sea, tener el estado onírico donde nosotros soñamos, porque finalmente la mente no descansa, la mente sigue su película y su película y su película, pero cuando entramos al estado de sueño profundo, la mente como que desaparece, como que se apaga y quedamos nosotros en un estado de conciencia donde el silencio es todo, donde la nada es todo, donde tenemos un vacío profundo, ¿no? Un vacío profundo. Pero ocurren cosas maravillosas, ¿no? Entonces, como que allí hay un testigo, dice aquí el libro, hay un testigo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y después nos hablan de un quinto estado, porque, no, perdón, un cuarto estado, porque el cuarto estado sería el estado de Turilla. Bueno, la palabra Turilla literalmente significa el cuarto, ¿sí? Pero donde ya aparece como una conciencia testigo de los otros estados de conciencia. Entonces, la vigilia, el onírico, el sueño profundo. Entonces, ahí hay como una conciencia que puede como darse cuenta, como de conocer los tres estados anteriores. Y un quinto estado, pues, que nos habla de una unión total con la conciencia, ¿no? Con la conciencia. No estamos hablando de la conciencia del ser humano, porque la conciencia del ser humano es una conciencia teñida, es una conciencia, digamos, alienada, ¿no? No estamos hablando de la conciencia humana, de que yo soy consciente que soy Walter Maya, no, de esa conciencia no estamos hablando. Ni que en este momento yo estoy hablando a ustedes, y que son las 11 de la noche y que estoy en la ciudad de Cali, por ejemplo, esa conciencia no es la que estamos hablando. Estamos en una conciencia que es inmanente a todo, 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 a todo. Y esa conciencia es, es no dual, o sea que todos los seres del universo se conectan con esa conciencia porque esa conciencia es inmanente a todos. O sea que cuando hay esa unión con la conciencia, ¿no? Que eso lo habla, por ejemplo, el yoga, que la palabra yoga significa unión. Cuando el yogi llega a su más alto grado de conciencia, entonces lo que se unió con la conciencia, con la divinidad, con Dios. Y eso está en todas las creencias religiosas, en toda la filosofía sapiensal. Eso está en todo. La unión con Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, mira la cábala, lo mismo, un crecimiento en conciencia desde la condición de ser humano, pero que termina en una unión no dual con la divinidad. Igual pasa en el cristianismo, en el budismo, en el hinduismo, e incluso en el budismo, que hablan de la vacuidad, por ejemplo, la misma cosa, pues contado de diferentes formas. Voy a mostrarles aquí en el libro. Por ejemplo, nos habla aquí, por ejemplo, del estado de conciencia vigílico y su correlato, el cuerpo ordinario físico o la masa, pues energía física, el mundo objetivo material y sensorimotor de la forma y la simple conciencia de ello. El estado de conciencia del sueño, o sea, el estado onírico, y su correspondiente cuerpo sutil o masa energía sutil,
que es un estado sutil. En los rasgos de este reino sutil, aunque experimentados cada noche durante el sueño, también pueden ser experimentados durante el estado de vigilia, incluida su libido o bioenergía, sus capacidades mentales, sus imágenes y sentimientos y sus intuiciones y comprensiones mentales, sobre todo las superiores. Es decir, el reino total de la mente típica y la energía biológica sutil que lo sostiene. El estado de conciencia del sueño profundo, o sea, sueño sin sueños, y su correspondiente cuerpo causal, llamado también muy sutil, hogar de las primeras formas manifestadas que emergen de la vacuidad, lo que carece de forma nirguna Brahman, como lo dice, por ejemplo, el Vedanta, por ejemplo, o el hinduismo, la realidad última más allá de toda forma, y el correspondiente cuerpo más energía causal, formas que los griegos denominaban arquetipos, que estaban almacenadas en los registros akáshicos, de los que hablan muchas tradiciones, o la conciencia almacén del Lankavatara Sutra. Este estado, como lo vamos a ver, suele combinarse con el estado de Turiya, con la conciencia testigo vacía y pura, en cuyo punto este estado combinado, tratado como uno, se convierte en lugar del yo verdadero, nuestro rostro original, nuestra naturaleza verdadera más profunda, que técnicamente hablando se limita al estado de Turiya. Y hablando del Turiya, pues sería entonces el cuarto estado, después de los tres estados, ordinario, sutil, causal, que hemos enumerado, ordinario, vigilia, sutil, onírico, y causal, pues sería el estado del sueño profundo, sin sueños. En ese estado, el testigo vacío puro o la conciencia pura, incalificable, despojada de objetos, pero omnipresente y capaz de ser consciente de todos los objetos ordinarios, sutiles y causales. Y el estado Turyatita, pues es la unión pues, con la conciencia absoluta, o sea, la no dualidad. Entonces, la conciencia Turyatita, que literalmente significa más allá del cuarto, que a veces pues, se conoce metafóricamente como conciencia de unidad última, y que se refiere concretamente a la unión entre el testigo vacío y todos los objetos atestiguados, ordinarios, sutiles y causales. Es decir, aquí no hay una diferenciación entre el perceptor y el objeto percibido. Son uno y lo mismo. Interesante, ¿no? Eso es bien interesante. Eso entenderlo es muy complicado porque nuestra mente no entiende eso, ¿no? Como así que yo soy el perceptor y el objeto de percepción somos uno y lo mismo. Es más, la acción de percibir también es lo mismo. O sea, que yo como perceptor, la acción de percibir y el objeto percibido son uno y lo mismo. Es muy interesante, ¿no? Es una cosa de locos, pues. Entonces, uno se pone a mirar, ok, bueno, esos cinco estados de conciencia, nosotros vivimos siempre en el estado de conciencia vigílico, ok, ahí todo para nosotros es real, todo es 100% real. El estado onírico, el estado de sueño con sueños, sería totalmente real cuando estemos durmiendo, estemos soñando, ahí ese estado es 100% real. Nos despertamos y automáticamente llegamos y nos damos cuenta que el estado onírico era irreal, era una ilusión. Ahora la pregunta del millón es, ¿y este estado onírico también es una ilusión o qué? Es una cosa increíble, una cosa de locos, porque entonces este estado de vigilia es un estado real o es un estado real pero no absoluto, sino un estado de realidad relativa. Es una locura, ¿no? Entonces, uno se pone a mirar que, pues, la realidad finalmente es una construcción desde la mente, ¿no? Es una realidad. Por eso, la realidad mía no es la realidad tuya, ¿no? Es totalmente diferente. Mi forma de ver la vida, de sentirla, de apreciarla, de percibirla, de yo unirme a esa realidad es totalmente diferente a la tuya. De hecho,
Mi realidad está enmarcada por donde nací, mi cultura, por ejemplo, mi lenguaje, mis ancestros, mi sociedad. Si yo hubiera sido un japonés, un chino, un alemán, un ruso, un ucraniano, pues sería totalmente diferente. Pero tenemos que llegar a la conclusión. La conclusión es, entonces, ¿esta realidad es real, absoluta, o es una realidad relativa? Porque si cada persona tiene una realidad y es diferente de otras personas, y esas realidades, y esas realidades comparten, ¿no? Esas realidades comparten como común denominador, como un común denominador. Eso no hace que la realidad sea absoluta, sino que llegamos a la conclusión de que la realidad es relativa. Mi realidad es diferente a la tuya y tu realidad es diferente a la de otra persona. Y si sabemos miles de millones de personas en este planeta, habrá miles de millones de realidades diferentes. Entonces la realidad no es un absoluto, es algo relativo. Entonces, ¿qué es real? ¿El estado onírico es real? Pues nos queda muy difícil darle crédito a un sueño. Nos queda muy complicado. Desde la vigilia, darle crédito, darle crédito al estado onírico, pues va a ser muy complicado. Pero también hay también una realidad relativa. Mientras esa realidad esté deviniendo, pues hay la realidad relativa. Ahora, el estado de sueño profundo es real. Entonces, si uno mira, por ejemplo, los conocimientos vedánticos, hindúes y todas las cuestiones, pues ellos arrancan diciendo, ¿no? Pues que si un estado aparece, desaparece, aparece, es transitorio, pues no es real. No es real. Si el estado de vigilia aparece y ¡pum! Desaparece, aparece y desaparece, aparece. Entonces no es real. O sea, puede tener una realidad relativa, más no una realidad absoluta. En este momento yo estoy 11 de la noche, estoy haciendo el video, estoy en un estado onírico de conciencia, perdón, estoy en un estado de conciencia vigílico. Y ahí dentro de unos 15 minutos voy a estar ya en mi estado de conciencia onírico, pensando cosas maravillosas, o quién sabe, estaré por ahí navegando en mares preciosos, y nubes lindas, y los pájaros, los pelícanos, ¿sí? Estaré en un estado onírico, ¿no? Pero el estado de vigilia desapareció, y apareció el estado de conciencia onírico. Y después se apaga la mente, y queda un estado de sueño profundo. Ocurren cosas maravillosas. Y quién sabe si de pronto logro llegar al estado de Turilla o al Tuyatita, no sabemos. O sea, ahí sí me queda muy complicado, pues. Pero todo esto, ¿a qué nos lleva entonces como conclusión? De que nada tiene una verdad absoluta, nada tiene una realidad absoluta, nada tiene una realidad absoluta. No podemos decir esto es así y ya, ¿no? Por ejemplo, los cristianos dicen que Cristo es la verdad y no más, nadie más. Y de pronto los maometanos dicen lo mismo, no sé, los que creen en Mahoma, que la única verdad es Mahoma. Y de pronto los hindúes dicen que la única verdad es Brahman. Y no sé, otros dirán que es otros dioses, ¿no? Los Hare Krishna dirán que es Krishna, por ejemplo. Bueno, cada cual tiene su película en la mente. Lo que sí es importante entender es que si yo me doy cuenta que esa realidad es relativa, que no es absoluta, bueno, pues entonces vamos a calmarnos, porque finalmente si esto no es la realidad absoluta y nadie tiene la realidad absoluta, entonces vamos a devenir con más calma, con más tranquilidad, con más ecuanimidad y todas las cosas que lleguen a mí deben llegar de una forma en el cual mi comportamiento sea ecuánime. Pues bueno, ok, sí, está bien. Bueno, llegarán cosas buenas, llegarán cosas feas, llegarán cosas malas, cosas muy buenas, pero finalmente tenemos que atenderlas a todas, tenemos que recibirlas y tenemos que devenir de forma ecuánime, sin tanto lío, sin tanto dolor, sin tanto complique, porque
porque nada es real absoluto, todo es relativo realmente. De hecho, si nos preguntamos si este yo es real, pues ahí entramos en otro universo pues, impresionante que es increíble y que entenderlo va a ser muy complicado. Porque si vamos a mirar la psicología, los psicólogos dicen que el yo es un constructo mental. Si es un constructo mental, pues entonces no existe. Es una cosa bien interesante, ¿no? Pero sí, todos estos temas, ¿para qué sirven? Para que la persona entienda que su devenir en este mundo material, pues tiene unas reglas, tiene unas normas, tiene unas leyes, que si nosotros sabemos utilizarlas, sabemos aplicarlas, y si nosotros entendemos cositas un poquito más elevadas, la vida se vuelve maravillosa, se vuelve cero estrés, cero depresión, cero ansiedad, los niveles ¿no? de los neurotransmisores bajan y la vida se vuelve preciosa, se vuelve maravillosa. Y cada problema que llega, pues se atiende, ¿no? Con ecuanimidad, porque pues finalmente esto es una película, finalmente esto es un teatro y cada persona es un personaje en esta película. Y somos personajes efímeros, no somos personajes permanentes, somos personajes efímeros. Y este teatro dura muy poquito, muy poquito. Si le preguntamos a una persona de 80 años, nos va a decir, no, es que pasó la vida, sí, pasó súper rápido. Y si tú le preguntas a un joven de 20 años, te va a decir, no, 20 años pasaron así. Entonces, el tiempo también es algo relativo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que conocer los estados de conciencia, que son como reinos del ser humano, nos ayuda a devenir esta vida con mayores herramientas y comportarnos más ecuánimes, donde vamos a encontrar, por ejemplo, un estado más propicio, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la felicidad, lo que llaman, por ejemplo, en hinduismo, ananda, ¿no? Ese bienestar, esa bienaventuranza, esa dicha, por ejemplo. Pero hay que saber cositas, hay que saber cositas, ¿no? Por eso uno ve gente que vive la vida con tanto éxito o con tanta felicidad o con tanta calidad de vida. ¿Y es por qué? Porque saben cositas, saben cositas, saben cositas. Yo me llevé una sorpresa cuando yo vi, por ejemplo, a Shiva, el dios Shiva, ¿no? La Trimurti pues india, lo veo yo en el CERN de Suiza, donde están los grandes físicos del mundo. Cuando yo veo, por ejemplo, los grandes filósofos occidentales como Martin Heidegger, Hegel, todos estos filósofos, ¿no? Wittgenstein, por ejemplo, que son conocedores de toda esta teoría, de todos estos estados de conciencia, del Vedanta, el hinduismo, del budismo y todas esas cosas, y son mentes súper, súper elevadas. Entonces, es interesante. Todo redunda a la calidad de vida, ¿no? A que tengamos una calidad de vida, que este paseo que se llama vida, que es muy cortico y que esto es una obra de teatro donde yo soy un personaje, es más, soy múltiples personajes, ¿no? Soy esposo, soy hermano, soy primo, soy hijo, soy profesor, soy ingeniero, soy. Pues son personajes. Ninguno es real absoluto, son realidades relativas. Entonces, en conclusión, si nosotros entendemos este mensaje de fondo, pues comenzamos a devenir de forma diferente, a pensar de forma diferente y a actuar, ¿no? O sea, el devenir cambia. Entonces, hoy les he compartido
esta, esos conceptos, ¿no? De la conciencia, que son como estados o reinos del ser humano, que son mentales realmente, que tienen origen allá, pues, en el hinduismo. Creo que lo comparten todas las culturas, digamos, filosóficas y religiosas del mundo. De diferente forma, pero es lo mismo realmente. Entonces, te invito a que lo investigues, sobre todo investigar el Vedanta Advaita, que es una cosa maravillosa, una cosa interesante, donde vas a encontrar cosas muy interesantes, muy, pero muy interesantes. Y bueno, más adelante seguimos leyendo otro libro de Ken Wilber, estadounidense. Es como un psicólogo transpersonal muy interesante. Algunos dicen que es el Einstein de la psicología. Muy interesante, un poco difícil de entenderlo, de llegar a sus libros y leerlos, es un poco complejo, pero puede terminar siendo un reto para su crecimiento personal. Espero que este episodio, episodio 5, les haya servido para algo y lo practiquen, lo pongan en práctica. Y bueno, quedan invitados para el episodio número 6 y les agradezco mucho que estén aquí escuchando. Que pasen feliz noche. Hasta luego.